Hola, mi nombre es Juan Pablo Mi nombre es María del Mar. y este es el podcast. La respuesta eres tú. Ya empecé a hacer daño. Bueno, Juan Pablo siendo Juan Pablo. el tema de hoy es el propósito. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí en el planeta Tierra? Sí, he venido aquí a buscarme, a reconocerme, a recordar quién soy. Pero comenzamos a sentir que nada es suficiente precisamente por eso, ¿no? Porque el sentido es mucho más profundo de lo que parece. ¿Por qué surge la idea en el ser humano de encontrar un propósito Y esa frustración que sientes, esa impotencia, esa sensación de que nada te llena, de que nada es suficiente. Tiene que haber algo que satisfaga o que llene ese vacío que siento aquí. Tu vida tiene un sentido más trascendental de lo que tú crees. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este primer episodio de nuestro podcast. La ¿Cómo se llama? respuesta. La respuesta eres tú. Estás haciendo un ensayo. No. La respuesta eres tú. Donde vamos a tocar un tema que es el tema de todos los seres humanos, yo creo. De todos. Un tema que nos toca muchísimo a todos en cualquier etapa de nuestra vida. Sí, pero como ese deseo de descubrirlo va como acrecentándose, ¿verdad? En la edad adulta, porque pareciera que lo teníamos claro. Total. Pero cuando llegamos a grandes, bueno, yo todavía no soy grande. Cuando yo sea grande quiero ser como tú. El bebé. Cuando vamos creciendo en edad, nos vamos cuestionando más y vamos aceptando menos todo eso que nos contaron siempre. Sí. El tema de hoy es el propósito. El propósito de nuestra vida, el propósito de la vida. Y bueno, yo como en el colegio me planteé unas preguntas que quiero resolver contigo o que el universo nos va a entregar la respuesta. Dios, el universo, la vida, como lo quieran llamar. Y como en el colegio, porque es que yo siempre necesitaba apoyo de una cartelera porque tengo déficit de atención, entonces me olvida lo que voy a hablar. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí en el planeta Tierra? ¿Quién me mandó? ¿Y por qué me despierto vivo todos los días? ¿Qué necesidad? Yo creo que es una pregunta que se plantea mucha gente. No sé si alrededor de los 30, pero sé que se lo plantean. En alguna edad de su vida se plantean, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? He venido a buscarme. Sí, he venido aquí a buscarme, a reconocerme, a recordar quién soy, pero a un nivel más profundo de lo que parece. Y entonces por eso no es tan fácil como detectarlo de primero. Es decir, a los 12 años tú no sabes a qué has venido, a no ser que tengas un papá que te lo diga o alguien, un mentor, ¿no? Pero, pero comenzamos a sentir que nada es suficiente precisamente por eso, ¿no? Porque lo que hemos venido es a recordar quién somos y todo lo que parece que hacemos en el mundo, estudiar, trabajar, complacer, ¿verdad? Buscar que nos aplaudan, que los papás digan que bien lo haces, el reconocimiento, parece que no es suficiente, ¿no? Lo vamos consiguiendo, pero llega un punto en el que decimos, tiene que haber algo más, tiene que haber otra manera, tiene que haber algo que satisfaga o que llene ese vacío que siento aquí y el motivo, ¿verdad? Por el que me pregunto en ocasiones eh, cosas como lo que me acabas de decir, porque me levanto vivo todos los días en este planeta y como para qué. Sí, es porque el sentido es mucho más profundo de lo que parece. Yo sé que estamos planteando la pregunta del millón. O sea, no es cualquier pregunta, no es que voy a comer ahorita al almuerzo, es
¿cuál es mi propósito? Y antes de que demos pie o de que demos paso a esa respuesta, que yo creo que ya nos diste un caminito ahí, ¿por qué surge la idea en el ser humano de encontrar un propósito y de encontrar un sentido? Tiene que ser que de alguna forma, no sé, me cuestiono yo, ya había un sentido y un propósito y al llegar aquí hay un anhelo de quiero recordar cuál es mi verdadero propósito, posiblemente, porque de la nada no sé por qué surge una necesidad de tener en la vida un propósito. Es que un propósito es un sentido, ¿sí? Es un sentido. Y de alguna forma el sentido de ser es algo que ya sabemos, ¿sí? Solamente lo hemos olvidado. Entonces, como ya lo sabemos, hay un recuerdo por allá en lo profundo de nosotros diciendo, hey, tu vida tiene un sentido más trascendental de lo que tú crees. Hey, hey, no te distraigas. Hey, esa frustración que sientes, esa impotencia, esa sensación de que nada te llena, de que nada es suficiente, es porque tu vida tiene un sentido mucho más trascendente, poderoso, grande, real, ¿sí? Real, sobre todo eso, real, de lo que tú percibes. Claro, hay un recuerdo ahí, claro, lo sabemos. En lo profundo lo sabemos, nuestro corazón lo sabe, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, hay algo allá en lo profundo que sabe. Sabes que yo creo que es casi imposible que alguien no tenga un propósito, independiente del tipo de propósito que tengan. Creo que ahorita vamos a hablar un poquito de los tipos de propósito, porque hay unos Ujú. propósitos fantasma, hay unos propósitos emocionales, materiales, digamos que hay unos propósitos dentro del mundo, pero de alguna forma conocemos que hay un propósito mayor que va más allá de todo lo que puede suceder aquí en el mundo. Pero sí siento que es imposible que alguien viva sin propósito. Todos tenemos un propósito, no todos sabemos cuál es nuestro propósito, todos lo hemos estado buscando, algunos conscientemente, otros sin saberlo, y aquellos que sienten que no tienen un propósito, su vida no tiene un sentido, son las personas que caen en depresión, ¿sí? Ese es precisamente el origen de la depresión, la sensación de esto es un sinsentido, esto no tiene propósito, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Ese es el origen. Y sabes que ahí no me voy a poner muy íntimo porque no sé quién va a ver este podcast, pero de alguna forma quiero contar un poquito de lo que ha sucedido en los últimos meses. Y es que siento que se me han caído las bases de lo que normalmente la gente usa para solidificar una vida, Para sostener. para sostenerla, ¿cierto? Y a lo que le ha dado sentido y significado. Por ejemplo, el trabajo, el dinero, el reconocimiento, las relaciones de pareja, familiares y demás. Y como que vi en los últimos meses cómo se caía una, se caía la otra, se caía la otra y se caía la otra. Y si no fuera por un camino que yo he transitado, este piso 20 me queda bajito para yo aventarme. Entonces yo digo, si vale la pena encontrar un propósito que vaya mucho más allá de todo eso, porque todo eso finalmente es efímero, todo se cae, todo se mueve, aquí nada es estable, ¿ok? Aquí lo único que yo creo que es estable es lo inestable o el cambio, ¿cierto? Entonces veo cómo se caen cada una de esas bases y digo, pues pucha, al principio, claro, yo pensé, ¿y entonces?
qué necesidad, para qué me levanto vivo todos los días, pero después dije, wow, qué bonito ver que hay un propósito más allá, más profundo, y que desde ese propósito profundo puedo empezar a vivir de nuevo esas bases, porque no hay nada de malo tener tener unas vivencias en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, en cuanto a reconocimiento, lo que estén buscando. No hay nada de malo en ello, siempre y cuando se viva desde un propósito fundamental, base, columna vertebral. Claro, y es que el punto es que si nosotros, y ahora Juanpa hablaba de, hay muchos propósitos, ¿cierto? Y no voy a entrar allí porque no sé por dónde vas a coger ahora, pero hablando de esos propósitos que decías ahora, fantasmas, ¿sí? Eh, Precisamente es eso, ¿no? Creer que el propósito de mi vida es ser madre, ¿sí? Identificarlo con mis roles, con mis haceres. Entonces, el propósito de mi vida es tener dinero, ¿sí? El propósito de mi vida es ser el mejor en mi trabajo, ser exitoso, escalar, llegar a ser el gerente de esta multinacional. El propósito de mi vida es tener un cuerpo fit, 90, 60, 90, y esto no, sí, si no lo tengo así, no puedo sentirme en paz. El propósito de mi vida es mi matrimonio, que mi relación de pareja funcione a como dé lugar. Cuando tenemos nuestros objetivos puestos en todas estas áreas, de alguna manera estamos sujetos a ese vaivén de la vida. En cualquier momento, cualquiera de esos propósitos o cualquiera de esas aristas, ¿verdad? Se pueden caer. Cualquiera o todos. O todos. Claro, claro, hay casos en los que todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva a reconocer que si esos propósitos al caerse o esos objetivos al caerse, yo me desmorono, tiene que haber un propósito mayor. Y en efecto, cuando transitamos un camino espiritual, cuando transitamos un camino de autoconocimiento y reconocemos ese propósito que trasciende todas esas cosas, es como si tuviéramos un sostén, ¿sí? Algo que nos mantiene a flote porque hay un sentido de la vida en el que tú dices, ok, se cayó esto, pero no importa, no importa. Esto tiene un propósito de amor, esto tiene un propósito que trasciende lo que yo puedo percibir. Y eso hace una diferencia inmensa, inmensa, porque ahí la depresión no tiene cabida, la ansiedad no tiene cabida, la pérdida, la idea de fracaso no tiene cabida. Bueno, y aquí yo creo que quiero redondear un poquito esto de lo que mencionabas, y es que yo, en mi experiencia, me he dado cuenta que hemos ido clasificando y, entre comillas, progresando un poquito en cuanto a los propósitos, porque veía mucho en la época o en la generación, por ejemplo, de los papás, que la gran mayoría de los propósitos eran propósitos muy materiales, entonces tener la casa, tener los hijos, tener, ¿cierto? Cosas muy tangibles. De algún modo fuimos pasando a otro tipo de propósitos que eran como los propósitos más profesionales. Entonces, más reconocimiento, más lo que yo logro, más lo que aprendo, más lo que sé, ¿cierto? Y pusimos un poquito más de conciencia en esos propósitos y llegamos a unos propósitos que todavía no son el propósito, pero que se acercan un poquito más, que son los propósitos emocionales. Entonces ya no solamente es qué quiero tener, qué quiero lograr, sino cómo me quiero sentir, Sí. ¿cierto? Entonces creo que uno de los propósitos que gran cantidad de personas se ha planteado es como, mi propósito es ser feliz, mi propósito es estar en paz, o mi propósito, incluso dentro de esos propósitos emocionales está, quiero ayudar, quiero servir, quiero ser Claro, útil, claro, claro, ¿cierto? claro. Y aunque todos estos propósitos de alguna Son forma válidos. son válidos y tienen un propósito de amor detrás de, hay un propósito más grande, pero quiero que nos hables un poquito de esas categorías que yo logro como ver y tú qué ves al respecto ahí.
Bueno, yo veo un busca y no halles, ¿no? El eslogan del ego, que puedo lograr propósitos, propósitos como el dinero, ¿sí? Cosas materiales, y aunque las logre, finalmente nunca logro sentirme satisfecho. Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto, aparece la idea de, listo, ahora lo que quiero es tener un propósito más trascendente. Yo quiero servir. Y entonces aparecieron todas estas profesiones del bienestar, ¿no? Quiero ser coach de bienestar, de nutrición, que todo esto es válido, todo está perfecto, no estamos diciendo que no. Pero ¿qué sucede? Que voy, estudio coaching en una escuela y cuando lo voy a ejercer, resulta que no aparecen clientes, resulta que la cosa no funciona y comienzo a experimentar frustración. Esos propósitos siguen siendo superficiales, por más que tengan una buena intención, ¿sí? Hay una frase que dice de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y más que al infierno como lugar, es a esa frustración, ¿no? A esa sensación de tampoco, Eso tampoco era. aquí tampoco es, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta, porque realmente la brújula es la paz, la brújula es el reconocimiento y por eso el nombre que le pusimos a nuestro podcast, ¿no? Es que la respuesta finalmente no va a estar en ningún hacer por más bonito que parezca, porque si yo ayudo personas y tengo un asilo y cuido ancianos, ¿verdad? Y lo hago desde la culpa, desde el pesar, la lástima, ahí no estoy encontrando paz, ¿sí? Entonces, el punto aquí, y hemos llegado yo siento que al centro del tema del propósito es desde dónde lo hago, ¿sí? Desde dónde hago lo que hago, cuál es el sentido de lo que hago. El propósito es reconocerme aquí, es expresar el amor que soy aquí y en lo que sea, aquí y haciendo este podcast, aquí y lavando los platos, aquí y dando una clase, aquí o modelando para una marca, aquí o acariciando a mi perro. Es decir, puedo reconocer que lo que soy se puede experimentar y expresar aquí y ahora sin importar lo que esté haciendo y de este modo todo el hacer es útil para ser quien soy y entonces dejo de ser un mendigo que ando buscando quehaceres, logros, ¿sí? Que ando necesitando escenarios específicos, particulares, con unas características para poder ser el amor que soy. Eso no tendría mucho sentido, ¿sí? Es como el pez dentro del agua buscando el agua, Total, ¿sí? total. El agua está más en aquel coral, en aquella piedra, en aquel espacio. No, Yo creo que de ahí viene un poquito algo y es que asociamos un poco propósito de alguna forma con algo futuro, entonces nos olvidamos que todo el tiempo el propósito es este escenario presente que tengo ahora con la persona que tengo al frente, haciendo lo que esté haciendo, si estoy ahí grabando un video, si estoy haciendo lo que esté haciendo, si soy médico, si soy arquitecto, si soy bombero, lo que sea que yo sea, que esté desempeñando como profesión o incluso más allá de lo que esté haciendo, es el propósito está aquí en este preciso instante que estoy respirando y que estoy viéndome a través de una persona que está a mi lado, la vista que tengo al frente, las cosas que tengo en este escenario de ahora, presente. Porque si yo me voy a un propósito futuro, me pierdo. O sea, de alguna forma uno se pierde. claro, ya tengo una expectativa, tengo una imagen que alcanzar y dejo de vivir este momento por poner mi foco en aquel. Y si yo lo que he venido, ojo, si mi propósito es recordar quién soy y en lo profundo, más allá de mi personalidad y de todas las apariencias, yo soy amor. ¿Cómo recordar que soy amor si no es amando? ¿Y cómo podría yo amar mañana? No puedo. ¿Cuándo amo? Ahora, Ahora.
ahora. Entonces allí se cae la idea de un propósito a futuro. El propósito es ser y amar ahora, ser y amar ahora. Entonces aquí yo creo que como ya vimos cuáles son los propósitos fantasma, todos esos propósitos que hoy están y mañana incluso se pueden lograr y no llenaron el vacío y no llenaron la expectativa, no me sentí como creí que me iba a sentir, ni consiguiendo, ni aprendiendo, ni logrando. ¿Cómo hago que todos esos propósitos fantasma o esos propósitos del mundo, qué tengo que hacer? ¿Los tengo que cambiar? ¿O cómo hago para seguir viviendo en el mundo con propósito? Cuando el foco, cuando nuestra atención deja de ponerse en ese lograr y comienzo a hacer un trabajo interior. Cuando comienzo a darme espacios para meditar, para atender mis emociones, para reconocer ese aspecto trascendente de mí, esos propósitos siguen existiendo, no tengo que desbaratarlos, no tengo que quitarlos, esos objetivos, ¿verdad? No tengo que quitarlos, pero sí es cierto que van perdiendo ese protagonismo, ¿no? Ya no son lo más importante de mi vida, no, están ahí, es decir, sí, que ser mamá, por ejemplo, sí, es como parte de mi quehacer, o ser esposa, o ser maestra de la escuela, o, ¿cierto? O mis relaciones de amistad, todo esto hace parte de mi vida. Lo que pasa es que ahora todo esto ya no está en un futuro, ya no está en cómo hago para que mi relación de pareja dure X años, no, es cómo soy el amor, cómo expreso el amor que soy en mi relación de pareja ahora. Cuando ese es mi foco, estoy disfrutando este momento. Entonces, las ideas futuras se caen, realmente esos objetivos dejan de ser, es que dejan de existir sin dejar de existir. Es Sí, decir, total. siguen estando en el tiempo presente, pero ya no hay una idea de cómo debería ser, porque hay una rendición al momento presente, hay una rendición al amor y hay un disfrute ahora. Y cuando hay disfrute y hay amor, el miedo se va por la puerta de atrás, como que se desvanece, desaparece. Y Okay. el miedo es el que te lleva al apego y a la idea de cómo lo sostengo. Eso se cae solo, ni siquiera necesitas luchar contra ello, eso solo se desvanece. Yo podría, o sea, lo podría concluir como si el propósito fuera vivir ahora la vida que ya es, aceptando este presente sin decir que no puedo vivir todo lo que está disponible en el mundo para vivir, reconociendo que mi propósito va más allá de ello. Claro, y que la fuente de mi disfrute, ¿sí? La fuente de mis frutos no está en esas cosas, está en desde dónde lo estoy viviendo. Si lo estoy sintiendo, si lo estoy experimentando ahora, si me estoy uniendo a lo que es, lo estoy disfrutando. Si lo ves, es decir, el disfrute son los frutos que se dan de la unión, porque si yo no me uno y solo me puedo unir desde el corazón, no hay como tal gestación, no hay gestación, entonces no hay fruto, no hay nacimiento, ¿sí? El momento presente nace cuando me uno a lo que es. Cuando no me uno, cuando estoy pensándolo, debería estar en otra parte y lo vemos, ¿no? Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si estamos pensando en que me gusta más lo que tiene el vecino, Que puedo tener la siempre, pareja del año, ¿no? Pero puedo estar envidiándole la pareja a mi amiga. Si estoy pensando, no estoy atendiendo el momento presente. Y ahí me estoy perdiendo el propósito. El propósito es ser ahora. ¿Sí? que sabes que normalmente eso que decías, lo hablo por mi experiencia, patos al agua,
aquí nadie sale invicto, tendemos a compararnos y a comparar la experiencia del otro con mi experiencia, entonces creo que él sí está logrando el propósito y yo no. Pero realmente yo, con mi expresión tal cual es y con la vida que estoy viviendo ahora, estoy cumpliendo el propósito que yo creo que hay un propósito sabio, con una sabiduría para todos y cada pieza encaja perfectamente en el desarrollo que está teniendo. Tienes todo para ser feliz, Jau. No, no, la comparación es lo que usa el ego para decir, o que aquel sí y yo no. O sea, aquel sí está cumpliendo su propósito, míralo cómo llena estadios, Tony Robbins, ¿sí? Por ejemplo. Carol G, cada quien con sus ejemplos, cada quien con su... O, o por el contrario, yo sí, porque mira, yo qué calmada soy, medito cada día, estoy muy en silencio, vivo en una montaña, me aislé del mundo, no quiero saber nada del resto de las personas mundanas. Eso también. Ah, Total, eso también. total, total. Y cada quien entonces está cumpliendo en el lugar que está, viviendo las situaciones que esté viviendo y las experiencias que esté viviendo, está cumpliendo el propósito universal. Y lo único que creo que tenemos que hacer es unirnos a ese propósito mayor, aceptándolo y aprendiendo a amar. Ya es, ya es. Somos Sencillo, amor. Lo es único que más, necesitamos es ser conscientes de que lo somos, pero ya lo estamos siendo. o sea, cuando uno ve esto, uno se da cuenta que vivir es sencillo, vivir es muy fácil, pero qué complicado se pone cuando interponemos tantas estructuras, tantas ideas, tantos deberías, tantos miedos, pero realmente, si uno lo expone así, el propósito es fácil, es unirme a este momento presente ahora y amarlo ahora. El amor no podría ser complejo. El amor es fácil. El propósito, amar ahora. Y como la idea de este podcast es que ustedes encuentren su propia respuesta en su propia experiencia, nosotros simplemente estamos siendo un apuntador. Creo que ahí les dejamos suficientes inquietudes para que se autoobserven, para que se cuestionen, para que miren cómo están viviendo, para que realmente miren si de verdad están amando o donde tienen posibilidades de poner mucho más amor, mucho más luz y unirse a ese propósito. Nos vemos entonces en un próximo podcast, en un próximo episodio y nada, no siendo más, nos despedimos la costeña del cachaco. Así se debió llamar.